¿Sabían que en el Ecuador el 83% de la demanda de servicios financieros está en las agencias físicas y en cajeros automáticos? Ese dato de un estudio de la Federación Latinoamericana de Bancos y la CAF muestra que en el país, pese a los avances que tenemos en la digitalización de los productos y servicios financieros, sumado a las inversiones que se hacen por mejorar los canales de atención a los clientes, las personas prefieren seguir asistiendo a las agencias físicas para enfrentarse a largas filas. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del clúster financiero del Ecuador, desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador, para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el país. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del clúster financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador. Hola, soy Pedro Maldonado, periodista de la revista Forbes Ecuador, y estamos en un nuevo capítulo del Cluster Talks by Forbes. Hoy nos acompaña Giovanna Narváez, especialista en negocios de High Telecom. Bienvenida, Giovanna. Hola Pedro, Lore, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este nuevo capítulo de Cluster Talks. Y hoy nos acompañan Lorena Moya. Ella es una experta con más de 27 años en el sistema financiero ecuatoriano. Ha liderado proyectos de implementación de omnicanalidad para instituciones como Diners, Banred y Produbanco. Actualmente es directora de Banred y gerente de operaciones de canales y servicios de Banco Pichincha, Ecuador. Hola, qué gusto, gracias por la invitación. Feliz de compartir este espacio con ustedes. Nos acompaña también Daniel Dressler. Él es un experto con más de una década de trabajo en la industria de desarrollo de servicios financieros en República Checa, China y Ecuador. Se ha especializado en la detección de fraudes, televenta y desarrollo de canales de atención al cliente y marketing. Actualmente es el Head of Marketing en Banco ProCredit. Bienvenido, Daniel. Hola a todos, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Lo importante es lo que decimos y también lo que hacemos. Esto es Cluster Talks by Forbes Ecuador. Bienvenidos al estudio de Forbes Ecuador, Gracias, Lorena, Daniel. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto tener estas conversaciones, ¿no? Para explicar a la gente ciertos conceptos del mundo financiero que a veces son complicados de llevarlo, de explicarlos, ¿no? Entonces, justamente el tema de hoy es la omnicanalidad. ¿Cómo lo definirían? No sé, Lorena, ¿cómo definirías esto de la omnicanalidad en el sector financiero? Muchas gracias. La omnicanalidad, cuando hablamos de omnicanalidad, es omnipresente, estar en todo lugar, en cada momento que tú quieres hacer una transacción, tener un servicio, es tener disponible un canal para que el cliente sea el que use. Nunormalmente la parte de omnicanalidad a veces se lo ve como en la estratosfera. Por ejemplo, ¿cuáles son los canales? ¿Cuáles son los canales? Cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una transacción, depende de qué es lo que vayas a hacer, te vas a ir a una agencia física o te vas a hacer una transacción en un canal digital, que puede ser una app móvil o un canal web, una solución en la banca web. Tenemos también canales como call center, en donde el cliente puede llamar. Estamos ya también por medio de chat, por medio del celular, te puedes comunicar con nosotros o puedes transaccionar con nosotros. Y tenemos también corresponsales no bancarios. Entonces, como te digo, es tener disponibles canales que normalmente en muchas organizaciones y muchas industrias existen la multicanalidad, es decir, hay muchos canales que cada uno no se interconecta. Entonces, cuando hablamos de omnicanalidad, es tener como estrategia de ponerle al cliente en el centro. Hablamos de que es el cliente el que tiene que tomar la decisión de qué canal usarlo. Daniel, ¿tú cómo miras esta posibilidad que nos acaba de explicar Lorena, ¿no? Estas varias posibilidades? Complementar primeramente. Muchas gracias por la invitación, Pedro, y buenas tardes con todos los oyentes. Omnicanalidad realmente es una palabra que se ha hablado mucho en los años pasados y se volvió un gran reto para la mayoría de las empresas. Me gustaría complementar aquí que omnicanalidad es una fluidez, una coherencia entre los canales, que un cliente que entra en un canal que tenga una experiencia sin interrupciones en otros canales. Como ejemplo, si el cliente empieza a hacer algo en su aplicación móvil y después llama al call center, debería ya el asesor en call center saber qué el cliente ha hecho y continuar con la atención sin empezar desde cero. Pero eso es casi imposible tener una omnicanalidad pura. Es un gran reto para todas las empresas. Estamos en esta transición porque ahora es tiempo de hacerlo.
hay el dato de que el 83% de la demanda de servicios financieros todavía se hace en espacios físicos, en las agencias, en las oficinas de los bancos. La unicanalidad debería reducir ese porcentaje. Sí, o sea, si te das cuenta, cuando hablamos de que es el cliente el que tiene que tomar la decisión de en qué canal transaccionar, es la institución financiera la que tiene que eliminar las fricciones del resto de canales para que exista una migración, para que exista un cambio, ¿no es cierto?, cambio de hábito. En nuestro caso, como Banco Pichincha, nosotros tenemos actualmente 5.3 millones de clientes activos, de los cuales 3.2 millones ya son clientes digitales, en donde ya están realizando sus transacciones en los diferentes canales. Entonces, la oportunidad es justamente ir desarrollando estos servicios y estas nuevas transacciones para disponibilizar. Y como te decía, lo más importante es que se quite la fricción, que prácticamente el cliente sea el que decida en qué momento, en qué lugar, ya sea aquí en el país, fuera del país, en cualquier horario. Y el tema 7x24 no está por demás decir lo que tiene que estar activo siempre, ¿no? Giovanna, creo que tenías también Sí, alguna duda. en línea a la conceptualización que nos han dado acerca del modelo omnicanal, quisiera hablar de la importancia. ¿Cuál es qué tan importante es implementar un modelo omnicanal en el sector financiero específicamente? ¿Qué nos dices, Diría Daniel? que es un elemento clave crear la omnicanalidad, quitar las barreras para los clientes, porque al final no solo en la industria financiera, es importante en todas las industrias realmente, pero si hablamos de la industria financiera, los productos de diferentes bancos y cooperativas al final se vuelven como un commodity, se parecen mucho, al final tenemos cuentas, tenemos créditos, pero en lo que se puede diferenciar un banco verdaderamente es el servicio al cliente, y justo eso nos da la omnicanalidad, quitar las barreras para un cliente para que tenga una experiencia perfecta. Lo que decía justamente Lorena hace unos momentos, ¿no? Ponerle al cliente en el centro. Ese es como que el gran objetivo de diferentes industrias. En el sector financiero hay que manejarlo con mucho cuidado al cliente a la final. Sí, y fíjate que todas las industrias tienen la información del cliente. Entonces, qué importante es que me conozcan. Qué importante es saber si es que yo quiero o me gusta usar un canal más que otro. Y cómo voy a ir desarrollando soluciones muy específicas para mí, como Lorena. Entonces, ese es el verdadero reto, que me conozcan y que me permitan a mí como cliente usar los canales en diferente momento. Hace un momento les decía que sí, que efectivamente hay muchos paradigmas que se habla, ¿no?, de la omnicanalidad, que puede ser compleja, que puede ser costosa, que puede ser inclusive de largos años. Lo cual yo les diría que no, que siempre y cuando la estrategia de una organización esté mapeada directamente desde la perspectiva del cliente, si se toma la decisión, si es obviamente a nivel top-down, a nivel de generar estos objetivos estratégicos y ponerle al cliente verdaderamente en el centro, se pueden ir desarrollando soluciones que te van a permitir que viva esa experiencia en esos momentos de verdad, que es donde uno como cliente recibe una transacción, un servicio o una compra. Entonces es importantísimo, como bien Daniel lo decía, el momento en que se disponibilizan los productos y servicios de una organización, efectivamente tienen que estar calzados en función de mis hábitos, de mis preferencias. Daniel, en el caso de Procredit, ¿cómo están implementando el modelo omnicanal? ¿Cómo está avanzando ese proceso? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué han encontrado en ese camino? En Procredit tenemos varios canales de atención al cliente. El primero y el principal, la autogestión, el autoservicio del cliente, que es la aplicación móvil o e-banking. Pero también tenemos un equipo de asesores que están listos para dar una asesoría personalizada a los clientes por teléfono o por otros canales que tenemos integrados en nuestro contact center, y también hacer citas con los clientes, reunirse y dar asesoría presencial a los clientes. Procredit ha dado un gran paso desde los últimos 5 años. Hemos
hemos convertido el banco a un banco digital. ¿Por qué digo eso? Porque ya no tenemos transacciones en físico, ya no quitamos los sucursales tradicionales, ya no manejamos lo que aquí se conoce como ventanillas. Entonces, sí, debo decir, estadísticas, más que 99% de transacciones se hacen en canales digitales. Ya no existen eso que alguien va a hacer transferencia física en la ventanilla. Es bastante avanzado. En el caso del Banco Pichincha, ¿cómo está ese Bueno, proceso? nosotros en nuestro share digital, el 70% de transacciones monetarias ya son digitales. Es decir, hoy existe la preferencia del cliente de hacer sus transacciones en línea, en tiempo real. Sin embargo, hay que considerar también que Banco Pichincha es un banco universal. Al decir que somos un banco universal, tenemos todos los segmentos. Entonces, hay segmentos como corporativo, empresarial, pymes, que básicamente tienen otras soluciones y otros procesos para realizar sus transacciones, y tienen elementos digitales como son otras plataformas que obviamente se está complementando para brindar esa solución integral, ¿no? Lore y Daniel, en este camino de implementar sus modelos omnicanal en sus instituciones, ¿cuáles fueron los principales dolores y problemáticas que tienen sus instituciones actualmente y sobre las cuales se visiona una solución omnicanal? Lore, ¿qué nos puedes contar? En términos generales, te diría yo, no solo en la organización que actualmente presto mis servicios, sino en todo el sistema financiero, es fundamental abordar primero que estos procesos de transformación tienen que ver con tres ámbitos, ¿no es cierto? Primero es la cultura. O sea, si es que no está puesto el cambio de ADM en el chip de todos los colaboradores de las empresas o del sector financiero, el generar este cambio cultural, no va a existir una verdadera transformación. Uh-huh. Segundo, evidentemente, es la tecnología. La tecnología es un habilitante para que podamos disponibilizar todos esos servicios, esas transacciones que nuestros clientes están necesitando. Y finalmente, obviamente, es esa estructura y método que se tiene que abordar a nivel de la agilidad, de ser trabajos colaborativos, de generar ese cambio no solo generacional, transformacional, y tener esas soluciones listas para que puedan los equipos ir desarrollando siempre considerando al cliente. Es decir, el cambio que nosotros estamos abordando es siempre realizando consultas, encuestas, preguntándole al cliente, para que evidentemente todas las soluciones nuevas que van apareciendo sean cubriendo la necesidad que el cliente está abordando. Hay un dicho que te dice es enamorarse del problema, ¿no es cierto? Para saber estratégicamente si vamos con los proyectos ir abordando estas soluciones. Y definitivamente, como ya puntualmente ahora en banco estamos trabajando con estrategias como integrar todos los canales a nivel de un CRM de servicios. Hemos integrado tal vez todos nuestros contact centers a nivel de llevar a la nube, las plataformas, de elementos adicionales de seguir generando toda esta integración de la canalidad y brindando nuevas soluciones en los diferentes puntos de servicio físicos. Entonces yo te puedo decir que vamos abordando la problemática de acuerdo a la necesidad del cliente. Cuando entendemos lo que un cliente requiere y nosotros nos ponemos a vivir esa experiencia como clientes propios, vamos a ir resolviendo los dolores. Muchísimas gracias, Lore. Daniel, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de tu experiencia en tu institución? Más que retos, es una evolución que tiene varios elementos. El primero, la tecnología, que ya bien mencionó Lorena. Para omnicanalidad se necesita una tecnología adecuada, pero ahí tengo que decir que en los últimos años salen más y más soluciones costo eficientes que realmente habilitan que cualquier empresa, independientemente del tamaño, implemente esto. Entonces lo principal ahí es tener un plan y que todos en la empresa estén en el mismo lado, a bordo, hacia esta dirección, y ahí priorizar la implementación. Nosotros hemos implementado un sistema de contact center omnicanal ya desde hace varios años que funciona muy bien, pero no es solo tecnología. El otro elemento es el personal del banco, los colaboradores, que es creo que aún más importante
que la tecnología, porque justamente tecnología es solo un habilitador, pero el personal es quien está llevando a cabo esta transición, y para nosotros es sumamente importante primero a quién contratamos. Tenemos proceso desde onboarding, capacitaciones al personal. Estamos llevando a cabo capacitaciones en Ecuador y también en Alemania, con fin de todos estén en el mismo lado, convencidos de la estrategia, y también que estén capacitados para dar al cliente asesoría 360, no solo trabajos operativos, pero que le den verdaderamente asesoría de su mundo de finanzas. Todo esto que nos están explicando requiere una inversión. Al final es un proceso que la entidad financiera, que la institución financiera coloca capitales y busca resultados. ¿Cómo está en el caso del Banco Pichincha, Lorena? ¿Cómo miran el retorno de la inversión en estos procesos de la unicanalidad? Sí, yo te diría en términos generales, en todo el sistema financiero, el mejor caso de negocio es el cliente. O sea, si un cliente está satisfecho y te recomienda y sigue obviamente hablando bien de ti y sigue creciendo contigo en todo tu ciclo de vida, es el mejor retorno de inversión que un programa de estos puede tener. Como te digo, para nosotros, si entendimos que escuchándole al cliente y poniendo estas soluciones a disponibilidad del cliente, el retorno va a venir solo. Si el cliente se queda, la inversión está justificada, algo así. Sí, definitivamente. O sea, si te das cuenta, la inversión son inversiones que van a partir de acuerdo al tamaño. ¿Sí? Hay inversiones muy grandes si es que quieres hacer todo un cambio de toda tu plataforma, pero también vienen inversiones o MVPs propios, pequeños, de acuerdo a la solución. Esto viene dado desde la estrategia que tú quieras abordar y para las diferentes industrias, para industrias más pequeñas, para instituciones más pequeñas y obviamente para instituciones grandes, universales también. Existen las soluciones y la inversión está dada por el retorno del cliente. Daniel, ¿cómo están ustedes en el banco, en Procredit, digamos? ¿También comparten esta visión? Sí, yo concuerdo con Lorena completamente. El cliente es lo más importante en el retorno de la inversión, porque si logramos quitar las barreras y que el cliente se siente satisfecho, se aumenta el tiempo que permanezca para siempre con el banco si no tiene estas barreras de atención. Y adicionalmente, también el retorno, claro, es en la automatización. En el banco hicimos experiencia justamente quitando las sucursales. Ya no necesitamos tanto personal, pero el personal que tenemos es altamente capacitado. Podemos invertir más en el personal actual teniendo mucho menos personal que antes. Dentro de todo lo que nos están comentando, ¿cuáles son o han sido los principales retos que se encuentran enfrentando en el camino hacia el manejo del modelo omnicanal en sus instituciones? O sea, Daniel, ¿qué nos puedes comentar en tu experiencia? Bueno, como dije, más que es una evolución continua, porque hay que trabajar con los clientes, hay que explicarles, enseñarles. Nosotros pasamos mucho tiempo en este trabajo, y es trabajo que da frutos a largo plazo. Un cliente que primera vez se autogestiona, quizás no sabe cómo hacerlo y llama, pero nuestros asesores en el contact center, asesores físicos, le explican, le enseñan, pasan el tiempo con él para mostrarle, y la segunda vez este cliente ya no nos llama, ya hace todo solo. Y es impresionante que en últimos años a los clientes les encanta autogestionarse. Los clientes, si una vez hacen algo por su cuenta en la aplicación, ya no quieren regresar a atención física. Entonces eso es un proceso. Es un cambio en el chip, ¿no?, del cliente. Sí, es el cambio. ¿Cómo es en Pichincha este tema? El cambio de mindset o de chip, como quieras decirlo, es en términos generales de todos los partícipes del ecosistema. Yo hablo de un ecosistema en donde estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, que si abordamos desde el proceso de autogestión, de onboarding, desde la experiencia que el cliente está teniendo, se cubren todas esas necesidades. Y vuelvo y repito, para mí lo más lindo que puede tener este concepto de unicanalidad es la simplicidad.
es tratar de abordar todos esos desafíos, sean evolutivos o sean cambiantes totalmente, de una automatización, de incorporar RPAs, de incorporar la tecnología como herramientas hacia soluciones integrales en todo el proceso. Hay veces que se tiene iniciativas que no están integradas en todo lo que es el back office. El cliente no tiene por qué vivir o percibir esas fricciones. Entonces, para nosotros es un reto generar esa automatización. Y más allá de las deficiencias que definitivamente generan a la organización, está la experiencia del cliente, que el cliente te está recomendando, el cliente está contento y el cliente va viviendo esa evolución de la transformación y decide quedarse en la organización, que es lo más placentero, ¿no? Es lo más lindo al saber que... Es un cliente satisfecho, es un cliente que dice, la aplicación me funciona, la ventanilla me ayuda, me capacitan, me enseñan. Imagínate, son más de 1.000 millones de transacciones al año que prácticamente necesitamos tener los conceptos de disponibilidad, los conceptos de usabilidad, los conceptos de rapidez y de que las cosas funcionen para que no exista fricciones. Entonces hay toda una organización por detrás trabajando en equipo, cumpliendo estos objetivos estratégicos. Hablando del mismo tema, ¿no? El tema de la unicanalidad, mientras conversamos, yo estoy pensando en las experiencias que yo, como usuario del sistema financiero, he tenido. Desde hace 20 más años, cuando tenía la libreta de ahorros, ya había que ir a la ventanilla, luego el cajero, bueno, y hoy en día la web y la aplicación. ¿Qué otras oportunidades para mejorar detectan Daniel y Lorena en el mundo de la unicanalidad? ¿Qué más se puede esperar o qué ideas por ahí están desarrollándose para justamente lograr esto que decíamos, ¿no? Simplificar, automatizar los procesos y que el cliente esté satisfecho? ¿Qué oportunidades detectas, Daniel? Hay muchas oportunidades todavía y creo que ninguna empresa podría decir ya implementamos todo porque siguen saliendo muchas nuevas tecnologías. Yo creo que en el futuro de omnicanalidad va a jugar mucho papel la inteligencia artificial, ya ayudando al cliente a autogestionarse, pero también ayudando al asesor mismo en la atención, en el proceso de atención al cliente. Posiblemente más y más procesos van a ir donde el cliente está en la misma pantalla. Nosotros hemos implementado como ejemplo aquí una llamada desde la página web porque vimos la necesidad que tenemos muchos clientes afuera, estudiantes que se van a Alemania, a otros países y no quieren llamar a número ecuatoriano. Entonces ahí aprecian mucho una llamada desde pantalla que se conectan directamente con los mismos asesores de Contact Center. Acá en Ecuador, por la llamada web. Lorena. De hecho, concuerdo contigo, nosotros tenemos también una solución de agencia virtual que definitivamente ha sido todo un éxito, que disponibiliza el que por medio de una videollamada los clientes puedan ser atendidos. Pero yo te complementaría, Daniel, tal vez desde la perspectiva de interoperabilidad, desde la perspectiva de pagos y desde la perspectiva de bancarización, es donde tenemos que poner foco también para ir cubriendo los dolores que tiene el Ecuador con el manejo del efectivo, con la poca penetración que existe también en zonas rurales, en donde no existen bancos, donde no existen financieras, no existen cooperativas, y creo que esas son las oportunidades de ir llegando a esas zonas, ¿no? O sea, la unicanalidad es como un eslabón más de la inclusión financiera. ¿Es correcto decir eso? ¿O No, yo te diría que la unicanalidad es una herramienta. O sea, la unicanalidad, como su nombre lo indica y lo hemos dicho durante todo este conversatorio, es que el cliente viva la misma experiencia en todos los canales. Entonces, la unicanalidad se convierte en un habilitador de que esa experiencia sea íntegra por parte del cliente. ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes a otras instituciones financieras en la incursión de la tecnología dentro de un entorno omnicanal? A ver, mi recomendación es que primero tomen la decisión estratégicamente de trabajar a nivel de cultura organizacional. Porque como ya lo comentaron, la tecnología es cambiante, la evolución mismo de la tecnología va, cada día tenemos nuevas soluciones. Entonces yo creo que el reto de esto es justamente preguntarle al cliente, tener estrategias centradas e integradas con soluciones que ya existen
y que son tal vez que para, como digo, empresas mucho más pequeñas, es mucho más fácil tomar la decisión de abordar estos elementos desde el conocimiento, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento es investigar un poquito estas soluciones que ya existen en todo el mundo y que no se van a inventar el agua tibia. Daniel. Recomendaría empezar ya, porque ahora es el tiempo, omnicanalidad es cuestión de ahora, ¿no? Del futuro. Y claro, ahí tal vez complementaría una cosa, para muchas empresas hablan de omnicanalidad, pero lo que no es omnicanalidad no es implementar muchos canales realmente, es los canales que la empresa tiene, implementar de forma que sea perfecta, excelente la atención mediante los canales. Y tampoco, en mi punto de vista, omnicanalidad es digitalizar todo. Es siempre digitalizar lo operativo lo más posible, pero siempre hay espacio para atención humana, pero atención experta. Al asesor se le liberan las manos de la operatividad para poder dar de verdad un servicio de excelente calidad. Eso creo que es muy importante en el tema de omnicanalidad. Antes de irte, Aquí te dejamos algunos datos importantes de esta conversación. No me quiero despedir sin antes recapitular los 3 datos más importantes de este episodio. El primero, el 83% de la demanda de servicios financieros se cumple aún en agencias físicas. El segundo, que el capacitar a los equipos del sector financiero para educar a sus clientes es vital. Y tercero, el realizar grandes cambios innovadores y brindar nuevos servicios y canales de contacto con los clientes dentro de un entorno omnicanal se vuelve la más poderosa herramienta para las instituciones financieras. Giovanna, ¿qué conclusiones tienes tú de esta conversación, este podcast? Esperamos que nuestros oyentes también tengan sus conclusiones, pero podemos ayudarles. ¿Tú con qué te quedas? Bueno, yo me quedo con esta idea que decía Lore del cliente en el centro, ¿no? Que todas las instituciones financieras, todos los servicios, todos los productos, la comunicación, sea siempre pensando en el cliente. Es lo más importante, lo que me llevo el día de hoy. Yo me permito añadir que la clave también está en simplificar y automatizar el servicio al cliente, educarle al cliente, ¿no? Como lo que ustedes han dicho, estos ejemplos de cómo llegan las instituciones financieras al cliente. Y también quisiera añadir el trabajo en la cultura de la organización. Cambiar esos esquemas mentales que a veces tenemos, que así ha funcionado siempre, tiene que seguir haciéndose así, pero creo que hay que ir dando un paso adicional. ¿Qué conclusiones pueden aportar ustedes también, Lorena y Daniel? Yo definitivamente me quedo con el trabajo colaborativo. Cuando hablamos de industrias, es el desarrollo de un país el que está en juego. Entonces yo creo que colaborativamente podemos trabajar desde, se lo está haciendo desde el clúster financiero, a otros organismos, la banca en general, para ir educando al cliente, ir alfabetizándolo de manera digital, generando esa bancarización y generando esas colaboraciones para que obviamente la tecnología sea una habilitante y una herramienta para dar esas soluciones y que obviamente tengamos un Ecuador mejor. Bueno, para mí, omnicanalidad es algo que añade valor a todos. Añade valor a la empresa, que puede tener retorno de inversión de lo que implementa. Añade valor a los clientes, porque les facilita, quita barreras de atención. Y también añade valor al mismo personal de la empresa, porque un asesor que atiende cliente satisfecho, hay satisfacción de ambos lados y eso aumenta el valor del trabajo de los mismos colaboradores. Entonces es algo que da valor añadido a todas partes. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Giovanna, Lorena, Daniel. Ha sido un gusto conversar sobre la omnicanalidad en este nuevo episodio del Cluster Talks by Forbes. Esperamos que todo lo que hemos conversado aquí sea de utilidad para nuestros oyentes, para nuestras audiencias. Les esperamos en el siguiente capítulo próximamente. Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador, un podcast del Clúster Financiero del Ecuador, desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima. Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Clúster Financiero del Ecuador.